Buenos días a todas y todos los presentes. Bienvenidos al segundo módulo del curso anual de posgrado de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral. Por favor, para mantener el orden de la sala, deben tener el micrófono desactivado. Pueden hacer preguntas por el chat de la sala. Las mismas serán respondidas por los disertantes al final. El tema de hoy es asma. Participarán como disertantes el doctor Hugo Neffen, la doctora Soledad Crisi y la doctora Cristina Casaniti. Las moderadoras son la doctora Liliana Fernández y la doctora Marisa González Broin. Buenos días, doctora Fernández, puede comenzar cuando desee. Buenos días a todos nuevamente. Les doy la bienvenida como presidenta de la Asociación de Alergia del Litoral a todos a este segundo módulo de nuestro curso anual de posgrado de la Asociación del Litoral. Como ustedes saben, es nuestra principal actividad como asociación, que en años anteriores la hacíamos de manera presencial y este año, por las circunstancias conocidas, lo estamos haciendo de manera virtual. Agradecemos al Colegio de Médicos por facilitarnos esta plataforma y el soporte técnico. Y bueno, les resumo mientras se van sumando más participantes, más o menos en qué consiste nuestro curso. Nuestro curso este año va a constar de 4 módulos, de los cuales ya se dictó uno en el mes de junio, que tuvo muy buena convocatoria. Si alguno lo quiere presenciar, lo quiere visualizar, lo puede buscar en la plataforma de YouTube. Allí lo pueden buscar como curso anual de posgrado 2020 AAIL, módulo Inmunología y Alergia, y pueden también entonces no perderse ese primer módulo. Luego de este módulo de asma vendrán 2 módulos más, uno de alergia alimentaria y otro de alergia a medicamentos. Como les decía, en esta oportunidad el tema va a ser una enfermedad de alta prevalencia, como es el asma bronquial, que nos ocupa a nosotros y a otros especialistas como médicos clínicos, generalistas, pediatras y neumonólogos. Para ello vamos a tener la presencia de 3 disertantes. En primer lugar, el doctor Hugo Neffen, que va a hablar de las guías del manejo del asma. La doctora Soledad Crisi, que nos va a hablar de un tema que nos preocupa, que son las espirometrías en tiempos de COVID. Y finalmente vamos a tener una clase teórico-práctica que la va a dar la doctora Cristina Casaniti, de asma eosinofílico. Bueno, en primer lugar voy a presentar al primer disertante, que es todo un referente de la alergia y ni hablar de este tema del asma, que es el doctor Hugo Neffen, que es expresidente de la asociación y hoy miembro honorífico de la Asociación del Litoral, expresidente de la Asociación Argentina de Alergia, director del Centro de Alergia, Inmunología y Enfermedades Respiratorias de Santa Fe, es miembro y embajador de asma por GINA desde el 2015 y past president de la Asociación Internacional de Asmología, entre otros antecedentes. La verdad que la currícula del doctor, si tengo que decir todo, nos llevaría bastante tiempo y tenemos una larga charla hoy, así que lo quise resumir más o menos en eso, la mayoría lo conoce. Así que bueno, doctor, ya le cedo la palabra y le agradezco por supuesto su presencia como siempre en nuestro curso. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con la disertación, que es Guías para el manejo del asma GINA 2020. En primer lugar, indudablemente un placer compartir este curso con la doctora María Soledad Crisi, a quien conozco prácticamente desde el día de su nacimiento, y con Cristina Casaniti. Y también, por supuesto, le doy una gran bienvenida a Mario Calvo, que nos está escuchando desde Valdivia.
Bien, vamos a hablar de guías para el manejo del asma, teniendo en cuenta GINA y teniendo en cuenta GEMA, que es la guía de CEPAR-ALAT. En mi disertación abarcaré los 3 siguientes tópicos: situación del asma en Argentina, objetivos del tratamiento y manejo farmacológico según las guías. Y finalizaremos con los desafíos a enfrentar para mejorar el manejo del asma en Argentina. Situación del asma. Referente a la prevalencia, uno tiene que tener en cuenta los estudios realizados y publicados en niños y adolescentes a través de ISAC. En el grupo etario de 6 a 7 años, en la fase 1 en Argentina, la prevalencia daba alrededor de 15.6%. En el grupo etario de 13 a 14, en la fase 1 era 11,2%, y en el estudio de Córdoba, que es el único centro donde se pudo repetir la fase 3, conducido por Carlos Baena en ese centro, dio 13.6 en estos 8 años de diferencia. Es decir, que la prevalencia de asma, según la metodología del ISAC, aumentó un 2.4% entre las 2 fases de ISAC. En adultos, publicamos en el 2018 el estudio para determinar la prevalencia de asma en adultos jóvenes en Argentina, en zonas urbanas de Argentina. Este estudio se hizo financiado por el Ministerio de Salud de la Nación y fue diseñado en el Instituto Nacional de Epidemiología Emilio König, aquí en Santa Fe, fundamentalmente por Sergio Arias y Juan Carlos Bocio. Utilizamos la definición de asma del Global Atlas of Asthma, que lo publicó la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Con la definición del Global Atlas, que es restrictiva porque es ataque de asma en los últimos 2 meses, o toma alguna medicación para el asma, ya sea en inhaladores, aerosoles o pastillas, nos arroja la prevalencia en adultos jóvenes de 6.45%. Cuando la pregunta era sibilancias en los últimos 12 meses, aquí el valor lleva a 14.83. Este valor es perfectamente concordante con 2 estudios previos realizados, uno en Buenos Aires por la doctora Yáñez, uno en Córdoba por Cecilia Patiño, que daba una prevalencia de sibilancias del 14%. Y si la pregunta es, ¿ha tenido asma alguna vez y ha sido confirmada por el médico? Este valor se acerca al 9%. Si uno coloca los datos de ISAC y los de adultos jóvenes, uno puede decir que hay casi 3 millones en la población de menores de 20 años y cerca de 900.000 en la población de 20 a 44 años, lo cual nos permite afirmar que hay cerca de 3.800.000 en este grupo etario menores de 45. Y ahora sí tenemos un dato cierto sobre la prevalencia de asma en Argentina. ¿Qué pasa con la mortalidad? La mortalidad uno puede ver claramente en estos casi 40 años, de 1980 a 2018, como afortunadamente la mortalidad por asma total se ha reducido en forma considerable. En números concretos, si en la década del 80 morían de 1.000 a 1.200 personas por año, en la década del 2010 esto se ha reducido a un promedio de 400 personas que mueren de asma por año. Esto ya se hizo una publicación, hicimos una publicación, y el gran factor que encontramos, como desde el punto de vista farmacológico, que no es el único, como factor que contribuyó al descenso de la mortalidad por asma,
es el incremento notable en la prescripción de corticoides inhalatorios, solos hasta el 2000 y asociados al ABA después del 2000. Pueden ver que el descenso a partir del 2000 se separan los sexos y sigue siendo sostenido el descenso en el sexo masculino, pero no en el femenino, con alguna significación estadística en el 2018. Y si uno analiza, ahora que estamos en el invierno, cuándo mueren más los pacientes por asma, pueden ver claramente que la mortalidad se incrementa en el otoño y se hace más manifiesta en los meses de junio y julio, coincidente con las infecciones virales y bacterianas que favorecen las exacerbaciones por asma. ¿Qué pasa con la hospitalización? Acá no tenemos tantos datos como con la mortalidad. En primer lugar, los datos de hospitalización dependen solo del sector público y se hicieron hasta el 2015. Del 2015 en adelante no tenemos más datos. Ahora, si tomamos el 2015, ustedes pueden ver que el total de hospitalizaciones del sector público, lo respiratorio corresponde al 11%, dentro de ese respiratorio las enfermedades crónicas corresponden al 19%, y dentro de las crónicas el EPOC prácticamente el 64% y el asma el 36%. Dejando esta situación, este análisis epidemiológico de la realidad del asma en Argentina, que es importante porque es el lugar donde se van a aplicar las guías internacionales, porque siempre marcamos la importancia de la adaptación de las guías internacionales basadas en la evidencia a la realidad local. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, hasta el 2014 nadie tenía duda que el objetivo del tratamiento era alcanzar el control y que el control dependía de la severidad previa del asma, del manejo del médico, de la educación del paciente y la evitación de la exposición a factores de riesgo. Y que el control alcanzado impacta en el estado de salud, en la calidad de vida y en los costos del asma. Ahora hay algunas discusiones si no es más importante disminuir las exacerbaciones y la mortalidad y en un lugar secundario del control. Pero esto es motivo de discusiones, porque un asma controlado debiera tener lógicamente menos exacerbaciones y muy poca mortalidad. El objetivo del tratamiento tanto para GEMA, acá voy a mezclar slides de GEMA y de GINA, son parecidos, desde en el dominio actual y en el riesgo futuro. En el dominio actual es, por supuesto, prevenir los síntomas diurnos, nocturnos, no usar medicación de rescate, no tener restricción de actividades tanto deportivas, lúdicas o laborales. En el riesgo futuro, aquí sí, la estrategia debe estar focalizada en prevenir las exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Y GEMA incluye evitar la inercia terapéutica, que podríamos significarla como no dejarlo al paciente que resuelva sus problemas de broncoespasmo y de dificultad respiratoria solo con un rescatador. El tratamiento del asma incluye 5 componentes: confirmar el diagnóstico, no nos olvidemos que hay subdiagnóstico del asma y sobrediagnóstico, donde se medica como asma patologías que no lo son. Educar para el automanejo, piedra angular del tratamiento en todas las enfermedades crónicas, el tratamiento farmacológico, explicarle al paciente con un plan escrito qué es lo que debe hacer cuando está controlado y qué debe hacer cuando presenta una exacerbación, y la reevaluación periódica que dependerá del grado de control y la severidad del asma. Confirmación del diagnóstico.
No hay duda que en todo chico mayor de 5 años, y por supuesto en adultos, debe realizarse una valoración objetiva de la función pulmonar con test de reversibilidad para confirmar el diagnóstico. Y también, por supuesto, que se puede usar el pico de flujo fundamentalmente en relación a la variación del pico de flujo, que si es amplia es un factor que nos está indicando la probabilidad de exacerbación. Ahora bien, no voy a usar más que el estudio EIN, publicado en el 2013. En Argentina, el 70% de los pacientes se le hizo espirometría alguna vez. En el 2004, el estudio AIRLA mostraba que el 68% se le había hecho espirometría. Y en el estudio de prevalencia de asma en adultos jóvenes que publicamos, también da el valor de 69%. Es decir, que en Argentina tenemos el 70% de los pacientes con asma que se le ha hecho espirometría, y el objetivo, por supuesto, es llevar esto a valores más altos, cercanos al 100%. Bueno, el asma se evaluaba, se clasificaba en intermitentes y persistentes. Cuando el objetivo fundamental e indiscutible era el control, se pasó a las clasificaciones de control del asma, bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. Esto ya lo conocen, no lo voy a volver a analizar, simplemente decirles que el bien controlado ahora es ninguno o menos de 2 días al mes. Igual o hasta 2 días al mes. Antes era todo por semana. Y otro hecho importante era la necesidad de medicación de rescate. Pero ahora, en GEMA no, pero en GINA esto se complica porque se está recomendando la asociación formoterol-budesonida como rescatador, y no se han puesto de acuerdo, y está en el documento de GINA, cómo van a rearmar este cuadro teniendo en cuenta la nueva estrategia terapéutica. Bien. Ahora, el término clave es hasta 2 veces al mes. ¿Por qué? Porque es el valor que se tiene en cuenta de cara a modificar la estrategia terapéutica controladora o no. Pasemos ahora concretamente al manejo farmacológico. Los fármacos para tratar el asma los conocemos, al margen de los glucocorticoides, los antileucotrienos, el LABA, el tiotropio para los estadios 4 o 5 y las diversas opciones de anticuerpos monoclonales. Y la medicación de rescate, los ABAs y el lipratrol. Acá en los beta-adrenérgicos inhalados lo importante es la diferencia entre los de acción larga, el formoterol con un tiempo de inicio de acción rápido 3 a 5 minutos y el efecto máximo entre 60 y 90 con una duración de 12 horas. El salmeterol demora más, 20 a 45, y el efecto máximo se ve después. Puede ser a las 2 o a las 4 horas. El bilanterol comienza inmediatamente y dura 24 horas. Y los corticoides inhalados. Aquí es importante para después analizar los steps. Vamos solamente a citar la budesonida y la fluticasona propionato, que son las que más manejamos. Una dosis baja de budesonida es hasta 400 microgramos día. La de fluticasona propionato 250, y el furoato, aquí hubo una interesante discusión en archivos de neumología español sobre lo que es dosis media y lo que es dosis alta. Lo que es dosis, la CEPAR, o sea, la GEMA, pone dosis media 92, dosis alta 184, y la dosis baja es 50. Lo que pasa es que esa dosis no ha sido lanzada al mercado, por lo menos en los
países de Latinoamérica, aunque sí hay una presentación en Estados Unidos para pediatría con 50 microgramos. Bien, pasemos ahora al tratamiento según GEMA y después analizaremos las variantes con GINA. Primer tema importante para remarcar. ¿Qué significa en porcentaje el escalón 1 y 2? El escalón 1 y 2 de GEMA significa prácticamente el 60% de los pacientes. El escalón 5 y 6, que es el asma severo, que puede necesitar biológicos o no, dependerá de los casos, significa el 5%. Ese 60% es muy importante para los especialistas, pero es muy importante porque como los especialistas educamos a los médicos de atención primaria que nos refieren los pacientes. Porque este grupo de pacientes indudablemente está manejado por el amplio espectro de la medicina de atención primaria, clínicos, pediatras, médicos de familias y médicos generales. Por lo tanto, aquí es fundamental bajar un mensaje unificado para que estos pacientes, en lo posible, sean manejados de acuerdo a la evidencia. Todos los STEP, indudablemente, tienen que tener educación, control ambiental, diagnóstico y tratamiento de las otras comorbilidades. Y la inmunoterapia con alergenos, que se aplicará teniendo en cuenta, en el según GEMA, coloca 2, 3 y 4, pero hace hincapié en que aquellos pacientes que estén en escalón 1 y tengan rinitis moderada severa, aquí también la inmunoterapia está indicada. Fundamentalmente como un factor protector para el desarrollo posterior de asma. Entonces, el escalón 1, vayamos ahora a abordar los escalones. Y veámoslo qué significan los escalones con la antigua clasificación de GINA de severidad. El asma leve significa los escalón intermitente y leve, de la persistente leve son los escalón 1 y 2. La persistente moderada, el escalón 3 y 4, y la grave, los escalones 5 y 6. Y la mayoría de la población, como decíamos, 60%, tiene asma intermitente o persistente leve. En el escalón 1, máximo de síntomas 2 veces al mes y sin síntomas nocturnos, asintomáticos entre los episodios, GEMA coloca 2 opciones: el uso de SABA, o sea, broncodilatadores de acción corta, o se puede emplear como otra opción budesonida formoterol a demanda. A formoterol por su rápido comienzo de acción. Esto habrá que adaptarlo a la realidad de cada uno de los pacientes, al costo-beneficio y en estas épocas también a lo que significa el costo de la medicación, porque indudablemente es mucho más económico las dosis de salbutamol que una combinación de budesonida con formoterol. En el escalón 2, estos son los pacientes que tienen síntomas más de 2 veces por mes, pero no diarios. Acá para GEMA, el tratamiento de elección es el glucocorticoide inhalado a dosis baja, administrado diariamente, y el SABA como rescatador. No hay duda la eficacia del corticoide inhalado a dosis baja para disminuir el riesgo de las exacerbaciones y de los síntomas. Pero hay otra estrategia que para GEMA no es la de elección, sino es una opcional, que es la administración de budesonida formoterol en un solo inhalador a demanda, en comparación con el tratamiento continuo de corticoides inhalados, y que esto ha demostrado no ser inferior en la prevención de las exacerbaciones, que fueron similarmente bajas en las 2 estrategias indicadas. También se puede, en pacientes que no hayan recibido previamente tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides, utilizar un glucocorticoide
inhalado a dosis baja más un LABA como tratamiento de inicio, lo cual mejora síntomas y la función pulmonar. Pero esta estrategia, ya sea con formoterol o con salbutamol, tiene un costo superior y no hay mayor diferencia en la reducción de las exacerbaciones que los corticoides a dosis bajas. Ahora bien, muy importante es tener en cuenta este slide de Richard Beasley, que él aquí resume trabajo que ya publicó hace muchos años para demostrar lo siguiente. Los corticoides inhalados, y fíjense bien en este slide, él coloca en un lado, con las líneas continuas, los efectos benéficos y con líneas cortadas, intermitentes, los efectos secundarios. El 85%, está esto con fluticasona, que habíamos acordado 250 era una dosis baja. El 85% de los efectos prácticamente se logran con 250 microgramos día. Es decir, tanto para el FB1, para el pico de flujo, para el uso de medicación de rescate, para las exacerbaciones y para los despertares nocturnos. Es decir, que si uno aumenta luego las dosis, va a aumentar poco los efectos benéficos y van a empezar los efectos secundarios de la insuficiencia adrenal, cataratas, fracturas vertebrales, diabetes, etc. Que esto es lo que se observa cuando uno llega, por ejemplo, fíjense, 1000 microgramos de fluticasona, que es prácticamente 5 miligramos de prednisona día. Por lo tanto, hay que tener cuidado con qué dosis estamos usando, tanto esto es fluticasona, pero esto vale también para budesonida y vale también para mometasona. ¿De qué asociaciones disponemos en Argentina? Bueno, las conocidas, ahora se ha agregado formoterol, mometasona, formoterol, fluticasona, propionato, y bilanterol, fluticasona. Está claro que cualquiera que tenga, cualquier corticoide inhalado que tenga como LABA el formoterol, va a permitir que se use como medicación de control y también pueda utilizarse como rescatador. Pero ahora regulatoriamente el único que lo tiene aprobado regulatoriamente para uso a demanda es el formoterol budesonida. Y la pregunta que después, lógicamente, alguno se hará es ¿hasta cuántas dosis de un aerosol de formoterol budesonida se puede utilizar por día en caso de que comiencen exacerbaciones y se quiera bloquear la exacerbación? La dosis máxima de formoterol budesonida es hasta 12 aplicaciones por día. También hay una dosis máxima de formoterol fluticasona que llega a 8 dosis por día. Ahora bien, analicemos la estrategia de Gina. La estrategia de Gina, en lugar de los 6 steps que tenía GEMA, tiene 5 steps. El step 5, el escalón 5, viene a ser el 5 y 6 de GEMA. Siempre Gina hace este circulito que ustedes lo conocen, de evaluación, ajuste y revisar la respuesta. Y, por supuesto, en la evaluación, confirmar el diagnóstico. Tener en cuenta las comorbilidades. Determinar la función pulmonar, objetivamente. Educar al paciente en la técnica inhalatoria y promover la adherencia al tratamiento. Luego habrá que evaluar la respuesta, ajustar las dosis y, por supuesto, como en toda enfermedad crónica, importa la sociedad entre el médico y el paciente. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta en la continuación del tratamiento, en la satisfacción de que el paciente sienta con el tratamiento indicado
y comparta los objetivos de control de esta enfermedad. Está claro que el asma es una enfermedad que se controla, pero no que se cura. Vamos a ver las diferencias. Las diferencias esenciales, y las analizaremos con más detalle en la diapositiva posterior, es que Gina ya no recomienda en el escalón 1 SABA solo. El escalón 1 tiene que tener corticoides, son pacientes que tienen menos de 2 veces al mes, corticoide inhalatorio más formoterol a dosis baja según necesidad, o, y acá hay un error en este slide, baja dosis de corticoide más SABA cada vez que se utilice, pero no recomienda SABA solo. En el escalón 2 coloca claramente bajas dosis de esteroide más SABA como rescatador o bajas dosis de demanda de corticoide inhalatorio más formoterol. Los coloca a ambos en el mismo nivel de evidencia, a diferencia de lo que vimos en GEMA. Luego, en los otros steps, si un paciente está usando un corticoide inhalatorio más formoterol, el rescatador es la misma combinación. Si está usando salmeterol fluticasona o bilanterol fluticasona, el rescatador es SABA. Y fíjense claramente que el escalón 3 es con baja dosis de corticoides inhalado, por lo que ya habíamos visto en el trabajo de Richard Bisley. En el escalón 4 es dosis media y en el escalón 5 dosis alta, y si no se controla con un tercer controlador como tiotropio, fenotipificarlo y ver cuál biológico se le va a indicar a este paciente, siempre tratando de evitar el uso de corticoides sistémicos, de corticoides orales por tiempo prolongado. Veámoslo ahora nuevamente y teniendo en cuenta la frecuencia de los síntomas. El escalón 1 es síntomas menos de 2 veces al mes. El escalón 2 es más de 2 veces al mes, pero menos que diario, que es donde está la diferencia con GEMA, porque acá ponen el mismo nivel, baja dosis de esteroide más SABA, que formoterol corticoides a demanda. El tema que no es menor es que el rango entre síntomas de 2 veces por mes, más de 2 veces por mes, pero menos que diario, es muy amplio. Porque ustedes pueden pensar, bueno, una persona que tiene síntomas 15 días al mes está en el escalón 2 y la estrategia terapéutica es utilizar corticoides inhalatorios más formoterol a demanda. Este es un tema que es un tema a analizar y a discutir. Si el paciente tiene síntomas mayoría de los días y se despierta con asma, ahí ya hay que echar la estrategia fija y los otros escalones, los que hemos dicho recientemente. Gina tiene otra forma de mirar la estrategia, que es qué hacer en la visita inicial, que me parece, la verdad, una propuesta interesante. Porque si un paciente, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nos llegan a nosotros y a los clínicos un paciente nuevo? Tratamiento inicial de preferencia. Para Gina no recomienda más el uso de salbutamol solo. Si tiene síntomas menos de 2 veces por mes, formoterol más corticoide a demanda, o se puede usar un SABA, pero siempre con un corticoide inhalatorio, en el mismo inhalador o en inhaladores separados. Si tiene síntomas de asma o necesidad de rescate 2 veces al mes o más, Gina pone en el mismo nivel corticoide a dosis baja más SABA a demanda o dosis baja de corticoide más formoterol a demanda. Hay otras opciones menos efectivas, como son los antileucotrienos, que como ustedes saben ahora hay un black box de la FDA respecto a los efectos psiquiátricos, que ellos han visto y que realmente en el manejo de los antileucotrienos se ve en algunos pacientes
pero no me parece que sea algo muy frecuente. De cualquier forma, lo que está claro que los antileucotrienos son otra opción menos efectiva que los corticoides inhalatorios y con un nivel de evidencia A. Si tiene síntomas la mayoría de los días y se despierta por asma, lo que decíamos, acá va la dosis baja de corticoide más LABA. Si usan formoterol, también se puede usar como rescatador. Si usan otro broncodilatador que no sea formoterol, el rescatador es SABA. También se puede ir a dosis media de esteroides con SABA a demanda. Y si el paciente tiene un asma no controlado y llega en medio de una exacerbación aguda, bueno, habrá que hacer corticoides orales e iniciar tratamiento controlador habitual con dosis alta de corticoides asociado al ABA. En síntesis, para marcar estas dos estrategias terapéuticas que son importantes porque abarcan al 60% de los pacientes, en el escalón 1, GEMA pone en el mismo nivel SABA, formoterol, SABA a demanda, formoterol más corticoide inhalatorio a demanda o SABA más corticoide inhalatorio como 3 opciones. GINA no incluye el SABA solo y las 2 opciones son formoterol más corticoide inhalatorio y SABA más corticoide inhalatorio. En el STEP 2, síntomas más de 2 veces por mes, pero no diarios, para GEMA la opción preferida es corticoides inhalatorio regular más SABA a demanda. Otra opción a demanda, formoterol más corticoide inhalatorio o SABA más corticoide inhalatorio. Para GINA, las 2 estrategias, misma validez, no hay opciones. Es lo mismo corticoide regular más SABA a demanda que corticoide inhalatorio más formoterol. Y esta estrategia, la de corticoide inhalatorio más formoterol a demanda, ha demostrado igual resultado en el manejo de las exacerbaciones, en la reducción de las exacerbaciones, pero alguna menor eficacia en los otros índices que evalúan control del asma. Y vamos a finalizar con los desafíos a enfrentar. Nosotros publicamos en el 2018 cuáles son los factores claves que contribuyen al no control del asma en pacientes de México, Chile, Argentina y Colombia que se atienden en centros especializados. Y ahí vimos claramente que el 56% de los pacientes que se atendían en estos centros especializados no estaban controlados, pero tengamos en cuenta que el 31% de estos pacientes eran pacientes severos según la clasificación del ATS. Y aquí vean ustedes lo que significa control o no control. Las admisiones hospitalarias eran el doble en los no controlados, las exacerbaciones moderadas a severas el triple, y las visitas de emergencia 2 veces y más en los no controlados que en los controlados. Evidentemente el asma no controlado es el que tiene el mayor número de exacerbaciones y es el que produce más costos directos por asma en el manejo de las exacerbaciones, ya sean en las hospitalizaciones y las visitas de emergencia. El desafío a enfrentar, no hay duda, que es aumentar la prescripción de antiinflamatorios y disminuir el uso de rescatadores. Porque estos trabajos ya de hace años, 2012 y el otro de 1994 de SAMI Suiza, muestran que si un paciente consume más de 3 dispositivos de aerosol presurizado de rescatadores al año, tiene mayor riesgo de hospitalizaciones. Pero si usa más de 12 al año, tiene un marcado incremento de tener exacerbaciones. En este mismo estudio que estos son
Excelentes eran el 50 centros especializados. Consideren ustedes que de adherencia para aquellos pacientes que tienen asma leve, que no hay duda que será mucho menor que el 56%. La estrategia terapéutica indudablemente tiene que estar orientada a el control y reducir la mortalidad. Ahora, la severidad es una propiedad de la enfermedad, pero un buen manejo, control, independientemente del grado de severidad previo. Por lo tanto, habrá que ajustar las estrategias terapéuticas para lograr un buen control de la enfermedad, aún en los casos más severos. Y esto indudablemente implica una mayor utilización de antiinflamatorios y disminuir la utilización de rescatadores. Y termino para que ustedes vean cuál es la realidad del mercado terapéutico en Argentina, comparado con 2016-2020. Fíjense, las combinaciones en 2016 significaban el 28.6, y en el 2020 30.4. Los agonistas de beta-2 corta 37. Hay una caída significa 1.4 a 27.7 significativa del 17%, y eso está alineado con las guías. Están en 14.9 con una caída en unidades del 7. Decía que he tratado de explicar las dos estrategias lo más claro posible de Gina y Gema, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas, si queda alguna duda o algún otro tema adicional en referencia a las dos nuevas guías que se han lanzado este año actualizadas. Les recuerdo que está habilitado el chat para todas las preguntas que se van a hacer al final. En el momento en que la va a moderar la doctora González Broin, expresidenta de la Asociación de Alergia del Litoral, con quien tengo el placer de compartir la coordinación de estas charlas. Bueno, a continuación pasamos a la segunda charla del módulo, a cargo de una joven alergista, expresidenta de la Asociación de Alergia de Rosario, la doctora María Soledad Crisi, que nos va a hablar de un tema que nos preocupa a todos, los que hacemos esta prueba tan importante de función respiratoria, que es la espirometría en tiempos de COVID. Cabe resaltar, bueno, disculpe doctor Neffen, con el tema de la parte tecnológica me olvidé de agradecerle por su excelente charla, siempre tan clarificadora, y bueno, recalcar que a pesar de la contingencia que estamos viviendo con la pandemia y la cuarentena, recalcar lo importante que es que los pacientes se sigan con el tratamiento que fue indicado por sus médicos, que es tan importante para el control de esta patología. Y ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Crisi para que nos hable de su tema, espirometrías en tiempos de COVID-19. Bueno, buenos días. Para mí realmente es un lujo poder compartir esta mañana con ustedes. Más aún hablar luego del doctor Neffen, que sin duda es de las personas que más quiero y admiro profundamente esta especialidad, que como bien dijo él, me conoce desde el día que nací, e incluso desde que me habrán concebido, Hugo, seguro que estabas por ahí también cerca de esas días. Así que bueno, la verdad también que es muy emotivo porque podría decir que me une con la Asociación del Litoral, un nexo sanguíneo, ya que mi abuelo fue uno de sus fundadores y creo, si no me soplaron mal, el primer presidente.
Así que bueno, la verdad que es un placer y un lujo poder compartir esta mañana este módulo de asma. Muchas gracias por la invitación. Y cuando la doctora Cecilia Cavallo me llamó para armar alguna charla sobre espirometría dentro de este módulo, decíamos qué podía aportar la espirometría en sí, que es una técnica que todos manejamos, que todos conocemos. La verdad es que le trataba de buscar una vuelta un poco más práctico al tema, y así fue que surgió, como esto fue a principios de junio, y bueno, se veía venir cada vez más. En ese momento, junio, nuestra zona estaba mucho más tranquila, pero bueno, sin duda en algún momento nos iba a llegar estos casos en aumento que tenemos en forma diaria. Así que bueno, de ahí surgió el título de espirometrías en tiempos de COVID-19. Es una charla cortita, más bien práctica, con recomendaciones internacionales y nacionales a la hora de realizar este test de función respiratoria por excelencia, como es la espirometría. Bueno, la espirometría, como sabemos, es una técnica muy útil para medir la función respiratoria. Sin duda es práctica, es poco invasiva, es de bajo costo, es transportable, todos lo hacemos en nuestro consultorio, no ofrece demasiado secreto y tiene múltiples indicaciones diagnósticas, sin duda, para evaluar signos o síntomas de pacientes con resultados incluso anormales en el laboratorio, medir el efecto de una enfermedad sobre la función pulmonar, evaluar riesgo en aquellos pacientes fumadores de jerarquía o que están expuestos por su ocupación a algún agente nocivo, también para evaluar riesgo prequirúrgico, sobre todo en cirugías tóraco-abdominales, para evaluar el pronóstico de una enfermedad. También tiene indicaciones de tipo de monitoreo, algo muy importante para evaluar el efecto terapéutico en nuestros pacientes. También ver cómo el curso de la enfermedad nos afecta a la función pulmonar. Incluso de monitoreo en aquellas drogas que pueden llegar a presentar toxicidad pulmonar, podemos monitorear este efecto. También desde el punto de vista legal, para evaluar discapacidad y afectación. Tiene indicaciones a nivel de la salud pública, sin duda, con todos esos datos epidemiológicos que Hugo siempre presenta brillantemente, y sin duda la investigación clínica, que es justamente lo que me ha mantenido haciendo espirometrías desde el día 1 de la cuarentena. También tiene contraindicaciones, y esto es un artículo publicado por la Sociedad Española de Neumonología, en la cual, fíjense, ya remarca entre las múltiples contraindicaciones absolutas las infecciones respiratorias activas. Cita, como esto es un artículo de hace un par de años, la TBC, la infección por virus de la influenza o por norovirus. Yo creo que sin duda aquí, si tenemos un paciente confirmado con COVID-19, entraría dentro de las infecciones respiratorias activas, que contraindicaría un poco la espirometría. Otras contraindicaciones son la inestabilidad hemodinámica, el neumotórax, el hemóptisis, la angina inestable, un infarto agudo de miocardio en los últimos días. También tenemos contraindicaciones relativas, que tienen que ver más con la edad del paciente, el estado psiquiátrico, la colaboración, por supuesto, y problemas incluso bucodentales. Bien, y esto es una lista de pasos que recomienda la ATS a la hora de realizar una espirometría. Fíjense que, como siempre, bueno, chequear la calibración con datos ambientales, utilizando jeringas para esto, la jeringa correspondiente de 1 litro o de 3 litros, depende del espirómetro. El paso 2 habla de interrogar al paciente, esto es muy importante, por supuesto, en el hábito tabáquico, en los medicamentos utilizados, en el washout respecto al uso de broncodilatadores y el tiempo que tuvo de washout, si tiene comorbilidades, datos demográficos, en fin. Acá la recomendación actual es interrogar también al paciente sobre posibles síntomas compatibles con COVID-19, tanto en él como en sus contactos, además de el control de temperatura, que también puede hacerse en este paso. El paso 3 que recomienda el ATS, y esto desde siempre, no es actual, es un artículo publicado hace ya varios años, es lavarse las manos, algo que ha cobrado en este momento una relevancia, diría que extrema, y uno que antes decía al pasar lavarse las manos, bueno, hoy en día es lavarse las manos, ¿no?
En el punto 4 nos habla de explicar el estudio y demostrar la técnica. Nosotros podemos sin duda explicar el estudio, pero a la hora de demostrar la técnica, acá tenemos que tener una salvedad. Teniendo en cuenta que en lo que complica, digamos, o potencialmente sería peligroso en una espirometría es la aerosolización, que ya sin duda la va a provocar el paciente soplando, debemos al menos limitar la nuestra. Entonces, en este caso, es útil demostrar la técnica mediante algún video tutorial en YouTube, que hay muchos. Si no nos gustan los de YouTube, podemos filmarnos nosotros mismos, mostrándole al paciente cómo debe realizar esa técnica, si es un paciente, por supuesto, que la debe realizar por primera vez, si es un paciente que ya conoce la espirometría, sin duda que no haría falta esto, pero con un simple videíto que podemos tener incluso en nuestro celular, ahí nos ahorraríamos una aerosolización. Después, la posición del paciente que conocemos, posición sentada, 90 grados, con clip nasal. Bien, clip nasal, otra salvedad. El clip nasal pueden ser descartables, que vienen con unas gomitas como de goma eva, que esas son desechables, por supuesto, hoy más que nunca, que sean desechables, y aquellos que son de plástico, que las gomas, o sea, que es único, digamos, que no es desechable, realizar el correcto lavado y la limpieza posterior entre paciente y paciente. Después hay que colocar los labios alrededor de la boquilla, y el tema de la boquilla lo voy a mencionar un poco más adelante sobre el tipo de boquillas que se recomienda actualmente. El resto de los pasos no vale la pena chequearlos porque son por todos conocidos y ahí, por supuesto, no hay diferencias. Bien, ¿cuál es la recomendación de la Academia Americana con respecto a los test de función pulmonar? Bueno, ellos recomiendan que se limiten solo a aquellas que son esenciales, sobre todo para la decisión en los tratamientos en forma inmediata. Que se utilice la prueba más específica y sensible y con las medidas para proteger tanto al personal como al paciente. Respecto a estas medidas, hablan del equipo de protección personal, el EPP, que está tan de moda en estos días, y siempre evaluando, por supuesto, los riesgos potenciales de evaluar la función pulmonar en estos momentos. ¿Qué recomienda el CDC? Bueno, el uso correcto del equipo de protección personal también para cualquier procedimiento que genere aerosolización, como sin duda lo es la espirometría, y también recomienda el pre-screening del paciente, que esto era lo que refería anteriormente, de interrogar previo a la visita los síntomas tanto en él como en sus contactos compatibles con COVID, además de utilizar esta llamada de pre-screening o contacto de pre-screening para recordar las medidas de higiene o el protocolo que vamos a seguir, si es que tuviese uno en nuestra institución, a la hora de realizar la espirometría, de la llegada al centro y todo. Bien, este es el equipo de protección personal que se recomienda a la hora de hacer espirometría. Como pueden ver, la máscara facial, que puede tener o no esta cobertura en la cabeza, sino en la utilización de una cofia, por supuesto, el barbijo, la bata, que puede ser descartable, o aquellas que son reutilizables, lavables también, los guantes, acá en la foto estos no lo tienen, por eso lo puse al lado, con el cubrebotas, y en pacientes con sospecha o posibilidad real de COVID, el uso de un barbijo N95. Ahora vamos a las recomendaciones nacionales. ¿Qué recomienda la AMR en este trabajo sobre bioseguridad y prevención de infecciones cruzadas? La realización de estudios de función pulmonar, que si bien tiene unos años, fue actualizado este año en marzo, justamente en el comienzo de la pandemia. Bueno, primero refiere que existen pocos reportes de transmisión de infecciones dentro de las pruebas de función pulmonar, pero que la potencialidad de generar esa transmisión existe, por lo cual hay que ser cuidadosos. ¿Cómo puede ser esta transmisión? Puede ser por un contacto indirecto con las partículas que están suspendidas en el ambiente, por un contacto directo con el fluido biológico, en este caso fundamentalmente la función respiratoria en la espirometría serían las secreciones respiratorias y la saliva, o con los elementos inertes contaminados que utilizamos para ese test, como las boquillas, las pinzas nasales, los sensores de flujo, etc. Por eso es que es muy importante realmente evaluar el riesgo-beneficio, y es responsabilidad tanto del médico o el técnico a cargo identificar esos riesgos
y limitarlos. Así es como que específicamente hablando de la pandemia de COVID-19, refieren restringir estos estudios a aquellos que se consideren indispensables, sobre todo para los que el resultado obtenido va a modificar una conducta clínica, y que si se tratase de un caso sospechoso de infección por coronavirus, ahí hay que, además de utilizar las recomendaciones del equipo de protección personal que nombré, sí o sí el barbijo de tipo N95. Otra recomendación que hacen es no ponerse frente al paciente, sino en la misma línea del paciente. En mi caso personal, yo habituaba a tener al paciente enfrente, en este caso, y actualmente lo conozco en la misma línea, o incluso a veces un poquito por delante mío, como para que el aire exhalado no venga directamente hacia nosotros, más allá de que tengamos todo en la protección. También es fundamental que el ambiente en el que hagamos este estudio tenga una correcta ventilación. Y si se puede, que esa ventilación sea natural, es aún mejor. Además de evitar manipular los objetos como las boquillas, los sensores, los barbijos, y si en el caso de que haya que hacerlo, o sea, acá lo que se conviene es que el paciente lo manipule y luego lo tire. Si lo tenemos que hacer nosotros, siempre el uso de guantes, que eso no implica después que no tengamos que lavarnos las manos. También desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, junto con el Comité de Alergenos, Pruebas Diagnósticas e Inmunoterapia, con el grupo de trabajo que compartí con, la verdad, el hermoso grupo que estuvimos con la doctora Liliana Fernández y con Cecilia Cavallo, con Leo Villa, que también la vi que estaba hoy acá con nosotros. Hicimos estas recomendaciones generales del ejercicio de la especialidad de alergia e inmunología clínica durante la pandemia de COVID-19 en Argentina. Si esto está en la página de nuestra asociación, si no lo han visto hasta ahora, la verdad que se las recomiendo, no es muy larga, está fácil de leer, creo que es muy práctica, modestia aparte, que una de las autoras diga eso, la verdad que no suena muy bien, pero los invito a que la lean si no la han leído. Bueno, hay una serie de recomendaciones de toda índole, también hay recomendaciones para las instituciones, que igual son muchas, y la paso de largo era solamente para traerlo a colación de que está todo. Pero sí, hablando específicamente de lo que son las prácticas en la alergia, dispusimos que la decisión de realizar una espirometría quedara a cargo del especialista evaluando el riesgo-beneficio. Y en caso de realizarlas, se recomienda citar en tramos horarios espaciados, según la disponibilidad, por supuesto, de cada centro, utilizando todas las medidas de protección sanitaria y preservar la distancia con el paciente. Para la espirometría en sí, realizarla en ocasiones indispensables, en habitaciones con buena ventilación, evitar los lugares con calefacción o aire forzado, utilizando el correcto equipo de protección personal de alta exposición y los filtros biológicos especiales, a los cuales me voy a referir a continuación, y colocarse en la línea del paciente para evitar recibir el aire exhalado. Bueno, ¿qué son estos filtros biológicos que recomendábamos incluso desde el comité? Bueno, básicamente son un tipo de boquilla que actúa de barrera entre el equipo y el paciente. Son desechables, lamentablemente no se pueden reutilizar, tienen una estructura plástica, acá les muestro, esta es mi mano, estos son los que usamos nosotros en el centro, en la clínica. Este es el neumotacógrafo que está por debajo, por supuesto, esto sí es claramente reutilizable. Esta boquilla del medio gris, sí, se esteriliza también, esto se puede utilizar, pero el blanco, digamos, de plástico, es el filtro antimicrobiano. Esto contiene en el medio, que en esta azul se ve mejor, una lámina porosa, que parecería una hoja de filtro de café, la verdad, que contiene partículas de hasta 30 nanogramos. El virus del SARS-CoV-2 tiene un tamaño de entre 80 a 160 nanogramos, por lo cual estos filtros son altamente eficaces, especialmente para el virus del SARS-CoV-2. Acá está la otra parte, que esta sí se desarma toda y es esterilizable. Existen, por supuesto, otro tipo de sensores descartables y reutilizables que actualmente igual se pueden utilizar, que además tienen la ventaja de ser bioseguros, porque reciben todo el flujo del aire del paciente, evitando así la contaminación del equipo. Acá tenemos distintas imágenes.
El único que es reutilizable, que es este de abajo de todo, que es todo de plástico, eso se puede lavar en una solución jabonosa, detergente, se deja un par de horas ahí, luego para hacer secado se pone en posición vertical y puede ser reutilizado. Estos son todos filtros que están en este momento que se pueden utilizar, están autorizados. Bueno, esta soy yo con un paciente de un protocolo de un ensayo clínico. Acá quería más que nada mostrarle, el paciente dio consentimiento para la foto, para estar hoy con nosotros. Para que vean, uso la cofia, la máscara, abajo yo tengo un N95, aunque este paciente era de una zona que no había tenido casos al momento de la foto. Tengo por arriba otro barbijo descartable, los guantes, alcohol al 70 para ir tirando en los objetos que vamos manipulando, el alcohol en gel, bueno, como dije, los guantes, la bata, y no se ve, pero también tengo un cubrepié. Esto es un consultorio que se encuentra en el fondo de todo de la clínica, que tiene salida al jardín y también da ese pasillo a un patio interno. Así que para que viesen que tiene absoluta ventilación natural. Así que bueno, para concluir, la espirometría deberíamos indicarla solo cuando realmente sea indispensable y nos vaya a modificar una conducta terapéutica en nuestro paciente. Es conveniente llamarlo previamente, interrogar sobre los posibles síntomas compatibles con COVID, tanto en él como en sus contactos. El día del estudio, el paciente debe completar una declaración donde también se le vuelve a interrogar sobre dichos síntomas, además de realizar el control de temperatura. Dar los turnos espaciados. Es muy importante la limpieza del consultorio y las superficies antes y después de la maniobra. Una adecuada ventilación en el consultorio, la utilización de filtros antimicrobianos, por supuesto el uso correcto de todo el equipo de protección personal que fui enumerando, y otra tip sería colocar al paciente en la misma línea que el técnico. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, quedo a disposición al final para si hay alguna pregunta. Gracias, Sole, muy buena y muy práctica tu exposición. Hola, muchas gracias, Sole, excelente, la verdad clarísima y práctica. A continuación, seguís moderando vos, Marisa, para presentar a la doctora Casaniti. Bueno, Cristi, a ver si te podemos ver, así para los que no te conocen. Ahí estamos. Bueno, la doctora Casaniti nos va a hablar de un caso de asma eosinofílica. La doctora Casaniti, además de ser expresidenta de la Asociación de Alergia y Inmunología del Litoral, es nuestra artista destacada también, así que doblemente orgullo, y bueno, un placer, aunque sea por este medio, verlas, que hacía mucho tiempo que no la veíamos. Vamos a terminar, cuando termine Cristina la disertación, vamos a abrir el debate de las preguntas, así que los encuentro y nos vemos cuando termine Cristina. Adelante, Cristina. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto compartir con los colegas que me han precedido y sus excelentes exposiciones. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación de Alergia y Inmunología Litoral por haberme convocado y permitirme compartir este caso, que como dijo la doctora Liliana, tiene un aspecto práctico y un marco teórico. El caso clínico al cual nos vamos a referir es de un caso de María, una señora de procedencia seguida en Entre Ríos, de profesión docente, de 52 años, con antecedentes positivos hereditarios de una madre con asma bronquial, como antecedente patológico un CA de mama, tratada, controlada, estable, en periodo asintomático, con una rinosinusitis alérgica, asma, y posteriormente la confirmación también del diagnóstico de pólipos nasales, y como antecedente significativo, no fumador. La primera consulta la realiza ella en mayo del 2018, con una línea significativa, un patrón obstructivo importante, broncoespasmo con escasa respuesta a la medicación de rescate indicada por su médico, salbutamol y dexametasona,
siendo su primer episodio de disnea aguda. No refiere episodios aparentemente de disnea previos. Seguramente esta paciente puede estar dentro del grupo de pacientes con pobre percepción de sus síntomas, porque lo único que ella refiere previamente es periodos de cansancio o agotamiento ante determinados esfuerzos, como por ejemplo caminata. Como síntomas asociados, rinorrea importante, bloqueo nasal muy importante, goteo postnasal, secreciones a veces mucopurulentas. Como tratamientos previos, solo sintomáticos, sin medicación controladora o preventiva. Se solicita laboratorio de rutina, dosaje de IgE, de la fiebre de seno paranasales y tórax, espirometría, estado ácido-base y posteriormente tomografía de tórax y de seno paranasal. En esta primera etapa se plantea que con una espirometría de una capacidad vital forzada de un 50%, un VEX1 del 44% o un pico flujo máximo del 78%, podríamos estar ante un diagnóstico de un asma bronquial severa persistente. Se indica fluticasona y bilanterol asociado a umeclidina, sin respuesta satisfactoria, por lo que se agregan periodos de corticoides sistémicos orales. Mejora su cuadro obstructivo, pero en todas las visitas de control siempre persistieron las sibilancias y la broncorrea. Dijimos, bueno, entonces podemos estar ante un asma de difícil control, asociado a una rinosinusitis alérgica. También se solicita la consulta ORL por la sospecha de pólipos nasales. Se realiza test positivos del alergeno, específicamente para ácaros y hongos anemófilos, y actualmente está con inmunoterapia con dichos alergenos. En cuanto a la tomografía de senos paranasales, tenemos una pansinusitis con una ocupación completa del seno frontal, esfenoidal, etmoidal y a nivel de senos maxilares con nivel hidroaéreo. Hipertrofia de cornete con obliteración osteomatal. En cuanto a la tomografía de tórax, al 1 del 19, presenta pequeñas atelectasias en segmento medial del lóbulo medio derecho y língula inferior, con también un aspecto de lesiones secuelares significativas. Un micronódulo de 3 milímetros, lóbulo inferior derecho, y al 8 del 20 esta tomografía no ha presentado modificación. También se realiza una interconsulta nuevamente por su disnea persistente con su oncólogo a los fines de evaluar la relación de su antecedentes de mama, la cual responde que la paciente está controlada. Se realizan los siguientes estudios, como podemos observar, al 6 del 18 teníamos una eosinofilia de un 10%, siendo los demás parámetros dentro de límites normales y con un parasitológico negativo. Al 8 del 18 una eosinofilia del 19%, al 9 del 18 una eosinofilia del 30%. Una eosinofilia en esputo del 56%, un estado ácido-base de una PCO2 de 42 milímetros de mercurio y una CO2 de 64.4 milímetros de mercurio. Se descartan además bronquiectasias y teniendo en cuenta la evolución, especialmente la pobre respuesta a la terapéutica, se plantea la posibilidad de estar realmente frente a un asma eosinofílica severa. Este concepto está tomado de las múltiples observaciones, el cambio terapéutico ante la indicación de corticoides orales y los resultados de laboratorio que ustedes acaban de observar. El especialista ORL plantea la posibilidad de cirugía de pólipos nasales una vez estabilizada la paciente. Entonces, a esta altura se plantea el esquema de evaluación para el diagnóstico y posibilidad de indicar un plan con medicamentos biológicos. Teníamos una espirometría con un VEX1 del 44%, una ACT de 31%, al día de la fecha su ACT es de 25 puntos. Una historia clínica de más de 2 observaciones en el año, una eosinofilia que superaba lo propuesto por la guía de que es de 150 a 300 células por microlitro, nuestra paciente tenía un 30% en la última determinación. Una eosinofilia que al menos tiene que estar en un 5%, nuestro paciente tenía el 56%. Una IgE de 51 en unidades internacionales, teníamos la tomografía de tórax, de senos paranasales, oximetría, las pruebas cutáneas, la valoración de ORL y la ANDA, que fue lo único que no pudimos realizar, ya que los estudios se realizaron teniendo en cuenta los resultados de nuestro medio.
Se agrega metilprednisona 20 miligramos cada 12 horas, teniendo por lo tanto una franca mejoría, dosis que a posteriori se fueron regulando. Se plantea a esta altura su obra social, la necesidad de una terapéutica específica con mepolizumab. Se inicia la medicación en octubre del 2018, la paciente recupera calidad de vida con una capacidad vital forzada del 70%, un BEP segundo del 84% y un flujo creatinino máximo del 111%. Actualmente se reevalúan todos estos estudios con algunas dificultades porque la paciente del interior en esta etapa de pandemia no ha sido muy fácil estos controles. El ORL realiza la cirugía de pólipos nasales en noviembre del 19. Al 7 de mayo del 2020 tenemos una rutina dentro de límites normales, una eosinofilia del 2%, siendo todos los demás valores dentro de límites normales. Presentado este caso, vamos a buscar un marco teórico que encuadre y nos oriente a ver cómo fuimos analizando este caso. En este rico y extenso tema que es el asma eosinofílica, he tratado de elegir lo más significativo. Me titila la cámara, por eso me detuve, disculpa. Sabemos que el asma es una enfermedad compleja, es un síndrome que incluye entidades nosológicas con características comunes diferenciadas. Estas variantes tienen implicancias terapéuticas y pronósticas. Todos sabemos que el fenotipo incluye características observables o detectables de un individuo, y es el resultado de la interacción entre la carga genética del sujeto y la interacción con los factores ambientales. El asma eosinofílica es el fenotipo mejor estudiado. En un 50% de pacientes con asma bronquial pueden detectarse estas células, tanto en esputo, lavado bronquioalveolar y biopsias bronquiales, tanto en el asma leve, moderada o severa. La inflamación eosinofílica persistente en asma severa se suele asociar con el comienzo tardío de la enfermedad, la sensibilidad al ácido acetilsalicílico es menos frecuente en el asma leve y moderada, posiblemente por el uso de corticoides inhalados, y pacientes con inflamación eosinofílica sostenida presentan peor control de la enfermedad, mayor riesgo a frecuentes exacerbaciones, pudiendo deberse posiblemente al uso inadecuado de corticoides inhalados. Ahora bien, no todos los pacientes con asma grave tienen eosinófilos en las vías aéreas. En cuanto al número de linfocitos CD3, CD4, CD8, mastocitos y macrófagos, pueden estar aumentados en el asma grave eosinofílica. El engrosamiento de la membrana basal subepitelial es una característica anatomopatológica distintiva de este cuadro. El asma eosinofílica es una subclasificación aún imprecisamente caracterizada. Involucra la producción anormal de citoquinas tipo 2, proveniente de las células TH2 y de células linfoides eliminantes. En consecuencia, esta respuesta inflamatoria se genera atrapamiento aéreo, empeoramiento de los síntomas e impacto en la calidad de vida. Ahora bien, ¿cómo se presenta un paciente con asma eosinofílica severa? Por un lado, la identificación temprana en la práctica clínica es una fuerte recomendación de la Sociedad Respiratoria Europea y de la Sociedad Torácica Americana, y la evaluación correspondiente y minuciosa de las comorbilidades. Evaluar la adherencia a la terapéutica y técnicas inhalatorias es fundamental antes de seguir un diagnóstico o antes de sugerir un diagnóstico de asma severa no controlada refractaria al tratamiento. En aquellos pacientes con asma de inicio tardío con niveles de eosinófilos elevados en sangre, se consideran como si tuvieran un fenotipo distinto de asma, frecuentes exacerbaciones y de poder pronóstico. La identificación de este fenotipo también puede ser evaluada con otro tipo de marcadores, como por ejemplo lo es la medición del óxido nítrico exhalado y evaluando el aumento de sus niveles. En el asma refractaria al tratamiento con esteroides se ha observado aumento de los eosinófilos en el lavado bronquioalveolar, no así en esputo o biopsia. Y la presencia de la inflamación eosinofílica puede ser causa de insensibilidad al tratamiento con corticoides inhalados. Por lo tanto, debemos considerar, como dijimos,
y vamos a enfatizar en algunos puntos. Aquellos pacientes con asma de inicio tardío con niveles altos de eosinofilia elevados en sangre, limitación persistente del flujo aéreo, inflamación distal con el tratamiento aéreo, y comorbilidades que generalmente son a nivel de vías aéreas superiores, como la rhinosinusitis crónica, pólipos nasales, presente en casi todo este tipo de pacientes, aunque también hay estudios de que han demostrado no siempre la presencia de esta asociación. Con todo lo expresado anteriormente, hemos ido desarrollando un poquito esa propuesta que se ha realizado de considerar criterios mayores y criterios menores para el diagnóstico del asma y eosinofilia. Dijimos diagnóstico de asma severa, evidencia de altos niveles de eosinófilos en sangre, al menos en 2 determinaciones, frecuentes exacerbaciones de más o menos 2 por año, una dependencia continua o intermitente de corticoides orales para mantener el control del asma. Aquellos criterios menores, como inicio tardío de la enfermedad, mayor incidencia de enfermedades de las vías aéreas superiores, también tener en cuenta que cuando tengamos la posibilidad económica de poder realizarlo, la medición de mediadores como el óxido nítrico exhalado, la peroxina sérica y la dipeptidas, obstrucción fija de la vía aérea, atrapamiento aéreo y persistencia de tapones mucosos, existiendo además una relación que es consistente entre la valoración de eosinófilos en sangre como en esto. Entonces, monitorear la inflamación sería el mejor procedimiento para controlar la enfermedad, en especial con aquellos métodos no invasivos. Determinar marcadores con técnicas citológicas, bioquímicas, inmunológicas o moleculares pueden ser realmente técnicas costosas y no siempre están a nuestro alcance, como lo es la medición de óxido nítrico exhalado. Las espirometrías requieren mediciones seriadas, teniendo en cuenta la cooperación también del paciente y el recuento de eosinófilos. Es decir, el seguimiento de los síntomas, una estandarización correcta de la sintomatología, la espirometría, que es el recuento de eosinófilos, siguen siendo marcadores muy prácticos en nuestra práctica clínica cotidiana. En el asma bronquial se asocia en el 80% de pacientes no tratados con esteroides y en un 50% de pacientes tratados y con síntomas. El esputo inducido también es otra herramienta útil, no siempre está a nuestro alcance, es una técnica un poco engorrosa, pero al poder realizarla permite, por ejemplo, predecir una buena respuesta en la terapia del corticoide. Su ausencia puede llegar a indicar resistencia a dicho tratamiento. También podemos determinar si la dosis es suficiente, o si hay un cumplimiento de tratamiento, o si es un asma poco controlada, o si debemos realizar un cambio de medicación. Y además, ciertos estudios sugieren cierta correlación entre eosinofilia y neutrofilia y la gravedad de la enfermedad, seguramente, fundamentalmente por la presencia de infecciones sobreagregadas. En cuanto a la proteína catiónica derivada de la eosinofilia, el suero y el esputo, no voy a detenerme en cada una de ellas, sabemos que están en los gránulos de eosinófilos, presentan propiedades tóxicas para otras células y son altamente específicas para asma. También debemos tener en cuenta que pueden llegar a estar en otro tipo de comorbilidades. Si bien estas proteínas prometen ser marcadores interesantes de la inflamación, aún no están disponibles o sugeridas en la práctica clínica. ¿Y cómo tratamos a estos pacientes? Los pacientes con asma severa con un fenotipo eosinofílico podrían beneficiarse de las nuevas terapias desarrolladas con la medicina de precisión. Un grupo claramente a tener presente son aquellos con asma severa, adherentes a corticoide inhalado a altas dosis, con exacerbaciones frecuentes, con o sin síntomas crónicos, y que mantienen niveles de manera persistente sanguíneos elevados de eosinofilia. La terapéutica, entonces, antes de la alpinecinta es una indicación, como es el mepolizumab, el brexizumab y el bertolizumab. También han demostrado eficacia en este grupo de pacientes con un perfil riesgo-beneficio favorable, las terapias que inhiben interleuquina 3 y 4, como el dupilumab, pero aún están estos resultados preliminares. También podemos recomendar la termoplastia bronquial, macrólidos antagonistas de las prostaglandinas D2, también podemos llegar a tenerlos presentes a la hora de evaluar estos pacientes.
Como para ir finalizando, entonces monitoreo y seguimiento ante una terapia biológica tenemos que tener en cuenta la identificación de respondedores y no respondedores a dicha terapia. Este hecho no es muy sencillo y como ustedes ven, tampoco fue tan sencillo llegar al diagnóstico que realmente trabajamos frente a una asma eosinofílica severa. Monitoreo de la función pulmonar, la sintomatología, calidad de vida, historia de exacerbaciones, mejoría de las comorbilidades y la terapia antieosinofílica debemos recordar para el asma eosinofílica no es curativa. Se requieren aún guías que nos orienten a la suspensión o cambios de terapia junto a otros tratamientos de corticoides sistémicos vulnerados necesarios. La evaluación de la terapia debe mantenerse al menos un año, debemos reevaluar permanentemente esta decisión. En el caso de esta paciente, aún mantiene tratamiento con mepolizumab. Como para cerrar entonces, la bibliografía consultada, y me voy a despedir de ustedes de una manera muy especial, agradeciendo las palabras de Marisa, porque me encanta que me reconozcan también como artista plástica, saben que está dentro de mis grandes amores, pero ahora me despido con un amor muy especial. Muchas gracias y me despido junto a Pilar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristi. Muy esclarecedora tu diapositiva, tu presentación. Y bueno, ahora vamos a abrir las preguntas. En primer lugar, el doctor Darío Josviak le pregunta al doctor Neffen si es posible que la combinación de budesonida y formoterol, si bien no es la primera elección en el STEP 2 de YEMA, es posible que tenga mejor adherencia del paciente que los corticoides inhalados solos. Muchos pacientes tienen buena adherencia a los corticoides solos por más que nos eduquemos al respecto. Doctor Neffen. Bueno, Darío, claramente el tema de que se proponga budesonida formoterol a demanda en STEP 2, dejemos el 1 porque son síntomas menos de 2 veces por mes, pero en el STEP 2 es la baja adherencia a el tratamiento con corticoides inhalados sin la asociación de un broncodilatador. Ahora, el tema es cómo se educa, no a los especialistas, sino al amplio espectro de la medicina de atención primaria que manejan estos pacientes para que usen a demanda budesonida formoterol, porque el mensaje no es decirle al médico que le diga al paciente que haga lo que quiera. Porque acá es claro que el paciente va a utilizar el producto, la asociación de formoterol más corticoide inhalatorio, cuando tenga síntomas. Pero aquí hay dos temas clave a decirle. ¿Cuál es la dosis máxima que ese paciente puede utilizar por día? Segundo, educarlo para que si tiene que utilizar a demanda varias veces durante más de 3 días, ese paciente debe reajustar su estrategia terapéutica. Entonces, está claro que el paciente que use a demanda lo va a usar cuando lo necesita. Si eso es evaluar adherencia al tratamiento, va a ser correcta, porque lo va a usar cuando lo necesita. Pero hay que advertir claramente cuál es la dosis máxima por día y además que si tiene que usar esta estrategia varias veces por día, va a tener que cambiar la estrategia terapéutica y seguramente ajustarla a dosificar durante un tiempo. Esto es un tema de discusión, porque fíjense que Gina ha dejado el nuevo cuestionario de evaluación de control para el año próximo, porque este año no se han puesto de acuerdo, porque en el ítem usa medicación de rescate más de 2 veces por día, con esta estrategia terapéutica no es compatible. O sea que es un tema a tener en cuenta. Yo pienso que uno tiene que ajustar el tratamiento al paciente que tiene enfrente. Si uno está en un paciente en STEP 2 y ese paciente tiene un perfil de buen adherente, es probable que sea mejor la estrategia de corticoide inhalatorio más SABA. Si uno está entre un paciente que no tiene buen perfil de adherencia,
recomendarle formoterol más corticoide inhalatorio a demanda, pero con las recomendaciones de dosis máximas al día y de que si tiene que persistir con la estrategia más de 3 días, debe adecuar una nueva forma de administrar la combinación con corticoides inhalados y beta 2 de acción larga. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Otra pregunta de Marcia Ondetti, también para el doctor Neffen. Pregunta si hay algún estudio en pacientes mayores de 6 años y menores de 12 años con budesonide formoterol. Bueno, la estrategia a demanda está aprobada para mayores de 12. Entre 6 y 12 años se sigue con la estrategia anterior. Por supuesto que hay estudios realizados. Ustedes saben bien que los LABA no deben administrarse a menores de 4 años, tanto formoterol como salmeterol, pero sí hay estudios clínicos que demuestran claramente la eficacia de la combinación con corticoides inhalatorios versus el corticoide solo con el beta 2 de acción corta de demanda. Perfecto, muchas gracias. Ahora preguntas para Soledad. Adriana Herrera pregunta si en caso de espirometría, si hay un caso asintomático, ¿cómo se determinaría? Y si hay sospecha de que tener un paciente contagiado, ¿se realiza o no? Bueno, en este caso, si es un caso asintomático, ¿cómo se determinaría? Claramente que es difícil sin un hisopado. No sé cómo están en Santa Fe, en Rosario te hisopan solo si tenés síntomas, si hay un pedido directo, específico por algún médico completando la ficha epidemiológica, si no, es difícil. Por supuesto que siempre desde lo privado se puede ir a hacérselo, pero bueno, yo creo que en este caso, si hay sospecha, como pregunta la doctora Adriana, tendremos que evaluar el riesgo-beneficio, si realmente, como hablé en la charla, si es indispensable, si realizar esta espirometría va a generar un cambio en la conducta terapéutica, por supuesto, si fuese realmente, no sé, alguna indicación incluso para un prequirúrgico que necesitaría, y ahí se debería hisopar y tener bien el dato si el paciente es positivo o no. Siempre en esto hay que evaluar, no hay una única respuesta, hay que evaluar el riesgo-beneficio, y en el caso de que tengamos una sospecha concreta y alta y necesite realmente hacerlo, utilizar todo el equipo de protección personal, incluido el barbijo de tipo N95, que es el que incluso utilizan para intubar a pacientes con COVID, por lo cual estaríamos resguardados. Perfecto, Sole, de alguna manera contestaste también la segunda pregunta de Emilio Jiménez, que decía si en zonas de circulación comunitaria de COVID-19 había alguna indicación precisa. Y lo otro que consulta... Las indicaciones, sí, digo, son las que hablé todo en la conclusión. De hecho, así es como trabajamos en Rosario, que es actualmente una ciudad con circulación comunitaria. Como mostré en las fotos, como yo realizo hoy en día espirometrías, no te diría que casi todos los días, pero por lo menos 2 en la semana hacemos, así que las recomendaciones son esas. bien. Y pregunta también Emilio Jiménez si siempre hay que usar clip nasal. Bueno, está recomendado por la ATS realizar las maniobras con un clip nasal, así que sí, lo ideal sería usarlo. Bien. Y ahora te consulto yo, más o menos vos que estás haciendo esto, con respecto a todos los equipos de protección personal que vimos y todas las medidas, estos filtros, si eso, 2 cosas, ¿qué costo aproximado tiene y si se consigue actualmente o hay escasez? Por lo menos allá en Rosario. Mira, nosotros al trabajar en ensayos clínicos, todos estos filtros biológicos que mostré, nos los dan a granel para cada protocolo, por lo cual tenemos muchísimo, gracias a Dios y a los sponsors. La verdad es que nos podemos dar ese lujo. Con respecto a todo el equipo que yo mostré, la verdad es que no resultó difícil conseguirlo, lo compramos, me encargué yo, es costoso, más que nada el barbijo N95, después la cofia, la bata, los guantes, por supuesto que eso no. Lo que más me costó conseguir fue los barbijos, pero bueno, duran un tiempo, nosotros
utilizamos solamente para hacer espirometrías, la verdad es que dura bastante tiempo. Una cosa es cuando vos lo usás horas porque estás en terapia con muchos pacientes y lo utilizás permanentemente, y cuando vos lo utilizás como lo usamos nosotros, que es solo en la maniobra espirométrica, o cuando hay alguna sospecha en algún paciente, después no lo usamos, entonces te dura mucho más tiempo, así que digamos que es una inversión un poco más a largo plazo para la pandemia. Pero sí, es costoso, y actualmente nosotros lo compramos a principio de todo, porque ya te digo que estuvimos haciendo espirometrías desde, no sé si de marzo, pero esos primeros 10 días de cuarentena que estuvo la clínica cerrada, no, pero después ya sí desde abril lo compramos muy al principio. Creo que actualmente está un poco más complicado conseguir barbijos de ese tipo. Bien. Sí, finalizada la técnica, ¿con qué se realiza la desinfección del consultorio? Pregunta Ceci Sole. Mira, nosotros lo que usamos es el alcohol al 70 para lo que es todas las superficies, y agua con lavandina para el piso. Básicamente eso. Tenemos al ingreso, que ahí no lo mostré, pero al ingreso de la clínica tenemos esas alfombras sanitizantes que vienen con un producto especial. La verdad no sé bien de qué consiste ese producto, pero es un tono medio celestón, con un olor, les diré que bastante rico. Así que el paciente primero pasa por ahí, luego por una con lavandina, recién ahí ingresa a la clínica, completa la declaración jurada, así que bueno, se le toma la temperatura, así que digamos que el piso, más que con agua, con lavandina, con el trapo, y las superficies con alcohol al 70, no hacemos en el consultorio en sí. Después los equipos sí utilizamos otro tipo de desinfectantes. Perfecto. Una pregunta de la doctora Predolini para Cristina. Ante la sospecha de asma eosinofílica, ¿recomienda empezar con qué método de diagnóstico, Cristi? Bueno, fundamentalmente, como dijimos, la valoración cronológica de los síntomas, la espirometría y el recuento de eosinofilia sanguínea. Y de ser posible, si el paciente tiene material, al menos intentar una eosinofilia en esputo. En realidad, nosotros pedimos poco eosinofilia en esputo, pero deberíamos un poco intentarlo o hacerlo de manera más frecuente, diría, porque es realmente un marcador muy sensible y que también nos permite por allí orientarnos a otro tipo de diagnósticos diferenciales, que bueno, yo no me detuve en ese tema porque bueno, es muy extenso ese capítulo, pero creo que con la valoración de la sintomatología, espirometría y el recuento de eosinofilia ya sanguínea, tenemos una muy buena posibilidad de orientar el diagnóstico. Por supuesto, acompañado de radiografía de tórax y toda la otra rutina que corresponde a lo que es diagnóstico por imagen. Bien. Otra pregunta para vos, de Susana Monge. Dice, tengo una paciente de 50 años con similares características clínicas de su paciente, con eosinofilia en esputo de 51%, pero sin eosinofilia periférica, con respuesta clínica a corticoides orales e inhalados a altas dosis, y normalización de su eosinofilia en esputo. La pregunta es si esta paciente podría beneficiarse con la terapia de antileucotrienos, anti-IL-5, y puede definirse como asma eosinofílica sin que haya eosinofilia periférica. La valoración eosinofílica, ¿dónde la observas? Cuando se refiere a periférica, ¿se refiere a eosinofilia sanguínea? Supongo que sí. ¿Ella dónde evalúa los eosinófilos? En esputo. Eosinofilia en esputo de 51%, pero sin eosinofilia periférica. ¿Cuánto es la eosinofilia periférica que tiene? Fíjese que la guía está hablando de una eosinofilia de 150 a 300 células por microlitro. Claro, ella eosinofilia periférica no tiene, el único dato es la eosinofilia en esputo de un 51%. Yo repetiría, haría varias determinaciones de eosinofilia sanguínea,
para ver si yo en algún momento, porque yo también tuve una eosinofilia baja al comienzo, y fíjense ustedes que de pronto tenía una eosinofilia que fue del 10% al 30%. Se reiteraría, pero yo creo que el marcador eosinofílico en esputo podría también repetirlo y reevaluar la posibilidad de llegar a ese diagnóstico. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya no hay más preguntas en el chat. Marisa, Sí, ¿puedo hacer un aporte? Diga, sí. Un tema clave en relación al asma en la época de pandemia es que los pacientes no corten los tratamientos preventivos que están utilizando, porque ninguno de los tratamientos preventivos va a favorecer contagios por coronavirus o por otras virosis respiratorias. Las recomendaciones con la espirometría fue muy clara, María Soledad Crisi. Ahora, nosotros ahora tenemos otro tema más ambiental que está afectando toda la provincia de Santa Fe, desde Rosario, Santa Fe y hasta Villa Ocampo. No sé cómo es la situación en Paraná, que eso lo pueda explicar. Entonces, Rosario, con el Departamento de Calidad de Aire de la UNR, muestra claramente que el número de partículas respirables en Rosario hubo días del mes de junio y de julio que fueron 5 a 6 veces mayores que las habituales, que son los gases y vapores dependiendo de los incendios forestales. Y esto indudablemente va a reactivar síntomas en los pacientes respiratorios, ya sea por asma o por EPOC. Lo que pasa es que no se puede hacer ahora una correlación con el número de consultas porque por la pandemia han disminuido las consultas en los hospitales. Pero bueno, la combinación de asma, pandemia y exposición ambiental al humo de pastizales debe fortalecer el concepto de que los pacientes con asma y con EPOC, yo no me meto en EPOC porque no es lo mío, pero en asma, no dejen de realizar los tratamientos preventivos que han sido indicados. Perfecto. ¿Me permite? Sí, Cristi. Lo que dice el doctor Neffen es muy importante y también enriquece la pregunta de la colega anterior. La eosinofilia también está relacionada a la polución ambiental. Entonces, muchas veces es importante ver la respuesta terapéutica, la necesidad que puede haber tenido esta señora de haber mejorado no con la asociación de corticoides sistémicos orales, pero tener en cuenta la parte medioambiental también es fundamental, porque está dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar. Perfecto. Bueno, ahora sí entonces, agradecerles muy especialmente a los 3 expositores por el tiempo, por la dedicación, por la claridad con la que han expuesto estos temas de tanto interés. No sé, Lili, si vos querés decir algo más. Sí, bueno, no se han leído, pero hay muchísimas felicitaciones a los 3 expositores por sus excelentes charlas. La verdad que ha sido un nivel muy bueno, muy completo, muy elevado. Recordarles a los participantes que esta charla ha sido grabada y que la pueden buscar en YouTube. Primero la vamos a editar y posteriormente la vamos a subir a YouTube. Siempre acuérdense de buscarlo como curso anual de posgrado de la asociación, de la AAIL, y bueno, en este caso, módulo asma. Les agradezco la presencia a todos ustedes, a los que dieron las charlas, a vos, Marisa, que me acompañaste en la moderación de este módulo. Y bueno, y agradecer a todos los participantes por haber estado presentes un sábado a la mañana, que por ahí no es fácil. Así que, bueno, los invitamos para los próximos, que seguramente los daremos en los meses de octubre, septiembre no, octubre, y en diciembre. Y a todos los que tengan interés de hacer el curso completo y obtener el certificado, recordarles que al final se va a tomar un examen, y bueno, y si necesitan conocer otras condiciones para poder acceder a ese examen, al curso y al certificado, que da puntos para la recertificación del título de especialistas, se pueden comunicar con nuestro mail. Bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Ha sido un placer.
Así que muy buen fin de semana para todos, que descansen. Gracias. Luego nos vemos en la próxima. Bueno, entonces, muchas gracias, doctores. Damos por finalizado la reunión. Gracias, muchas gracias Darío y muchas gracias Guido. Hasta pronto, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Chao, hasta luego.